Fijémonos en esta armadura que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer el método de los nudos, en este caso, para estar practicando ya. Vamos a empezar con algo un poco más simple, que es una estructura que se puede notar que realmente es simétrica, ¿sí? Y también las cargas están dispuestas de forma simétrica. Es decir, yo me puedo imaginar un eje aquí, ¿sí? Un eje aquí vertical, y me puedo dar cuenta que la estructura está despejada. ¿Ok? Entonces, si yo logro resolver una de esas dos partes, evidentemente la otra parte es totalmente espejada. Es decir, si la barra AB tiene un valor de fuerza interna, entonces la barra FH en este caso también lo tendría. Eso, eso es válido cuando tengamos, a ver cómo puedo decir, cuando no solamente la estructura es simétrica, sino que también la disposición de cargas. Si la disposición de cargas no era simétrica, entonces ya cada elemento iba a ser distinto. Entonces veamos cómo encarar. Lo primero dice, determine la fuerza en cada elemento de la armadura. Esta armadura tiene un nombre, ¿verdad? A esta armadura se lo conoce como armadura Gambrel. Dice para techo, que se muestra en la figura. Establezca si los elementos están en tensión o en compresión. O tracción y compresión lo podemos decir, da realmente igual, ¿verdad? En general, yo acostumbro a decir tracción y compresión porque cuando decimos tensión solemos hacer referencia al esfuerzo interno, no a la fuerza, pero es válido, ambos son válidos. Entonces, ¿cuál sería el primer procedimiento? O digamos el primer paso. Yo directamente podría ya calcular las reacciones y luego ir haciendo el diagrama de cuerpo libre de cada nodo, o nodo por nodo, por nodo, por nodo, etcétera. Ahora bien, digamos, para facilitarme el cálculo, yo siempre puedo fijarme en las condiciones de nudos especiales. Entonces, de repente podría fijarme eso si es que hay ahora. Entonces, yo no sé si ustedes logran identificarlo, alguna situación especial, o directamente calcularíamos las reacciones. La barra BC da una fuerza cero. ¿Por qué? Y porque una condición especial no es cuando tienen dos barras y una libre. Ok. Fíjense, el compañero me dice la barra BC sería una barra fuerza cero, porque evidentemente hay una condición especial. ¿En dónde se da eso? Se da en el nudo C. Fíjense que cuando trabajamos con armaduras, la condición era que todos los elementos son de dos fuerzas, es decir, o están traccionadas o están comprimidas. Entonces, al hacer el equilibrio aquí, evidentemente no existiría nadie para equilibrar una fuerza vertical, por lo tanto, la barra BC no estaría trabajando en este instante. Entonces, yo tranquilamente podría, digamos, descartar la barra BC y análogamente ocurriría lo mismo con la barra GF o FG, ¿verdad? Entonces, yo tranquilamente ya facilito un poquitito esta estructura y aquí puedo decir fuerzas o barra de fuerza cero, ¿verdad? Sería esta barra de aquí y esta barra de aquí. Y a partir de ahí sí lo puedo trabajar sin ningún problema. Entonces el primer paso o lo primero sería cálculo de reacciones. Creo que yo les había dicho identificar elementos con nudos especiales iba a ser el paso cero o el paso sub cero, ¿verdad?
cálculo de reacciones. Para el cálculo de reacciones yo considero toda la estructura como si fuese un todo. Al tener solamente cargas verticales, y con estas vinculaciones que se indican, evidentemente la horizontal aquí sería 0. Entonces yo podría tener aquí una carga vertical, puede ser vertical H, y aquí una horizontal H. Y aquí en A tan solo una vertical en A. Evidentemente, lo primero que yo plantearía sería la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y de aquí yo saco que la horizontal H es 0. Simple. Por otro lado, podría ser que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y de aquí saco. Tengo dos cargas de 300, es decir, 2 por 300 libras, más 3 cargas de 600. Y esto debe ser igual a la suma de las reacciones, ¿verdad? Entonces yo podría poner ya directamente igual a la reacción vertical en A más la vertical en H. Y fíjense una cosa, que cuando la estructura es simétrica y la disposición de cargas también lo es, estas reacciones serían iguales. ¿Ok? Si, por ejemplo, por alguna cuestión de la vida, esta carga desaparece, ahí vertical H y vertical A ya no son iguales. ¿Por qué? Porque va a haber una concentración de cargas más de un lado que del otro, entonces las reacciones serían distintas. En este caso, yo me puedo dar cuenta que evidentemente estas dos cargas son iguales, entonces directamente yo puedo colocar eso o puedo contrastarlo haciendo un momento en A o un momento en H, sin ningún problema. Y ahí me doy cuenta que vertical en A o vertical en H sería la suma de esto dividido 2. ¿Sale? 1200. 1200 libras. Fíjense que algo que yo puedo indicar también, y no está mal, es indicar aquí también la dirección. ¿Verdad? Si bien en mi esquema yo puse de forma correcta vertical para arriba, supongamos que yo lo hubiese puesto para abajo. Al indicar esto, como que yo me estoy retractando en mi suposición, es decir, estoy corroborando o corrigiendo diciendo que las verticales van para arriba. Entonces, evidentemente, ya tengo las reacciones y ya puedo proceder a lo siguiente. A partir de aquí vamos a aplicar entonces el método de los nodos, les dije. Voy a aplicar de los nodos. ¿Ok? ¿En qué consistía el método de los nodos? El método de los nodos consistía directamente en hacer el equilibrio de cada uno de esos nudos. Yo puedo empezar por el punto que yo quisiera o directamente de orden alfabético, ¿verdad? Eso va a depender de cada uno de ustedes. En general no conviene hacer por orden alfabético por sí nomás, sino que conviene hacer de un punto más sencillo al punto más complicado. Un nudo sencillo, ¿cuál es? Un nudo sencillo es el que tiene dos incógnitas. Y un nudo complicado es el que tiene más de dos incógnitas. Por ejemplo, aquí a simple vista. Si yo me voy al nudo E, realmente esto me sería complicado porque hay 1, 2, 3, 4, 5 barras que le llegan y no tengo idea de los valores. Si me voy, por ejemplo, al nudo en A, en cambio, el nodo A tiene la reacción y la carga, que son válidas, son valores conocidos, y tiene la barra A, B y AC, que son las dos únicas incógnitas. Entonces yo empezaría por la A. Entonces la idea es, aquí, supongamos yo puedo indicar el nudo A, ¿sí? Y empezar a colocar las cargas que veo en el nudo A. Primero, la reacción vertical en A. Yo puedo colocar aquí vertical en A, o puedo colocar ya el valor.
este caso 1200. Por otro lado, está la carga de 300 libras. Entonces, puedo colocar la carga si es genérica o puedo colocar aquí el valor si es que ya lo conozco. Por otro lado, ¿qué me doy cuenta que aparecen aquí? Me doy cuenta que aparecen la barra AB y AC. Como se tratan de barras de dos fuerzas, evidentemente esas barras solamente, o esas fuerzas solamente podrían tener la dirección de esas barras. ¿Ok? Entonces, por un lado tendría la fuerza, lo puedo llamar AC o CA, directamente hago referencia a este elemento, y aquí la fuerza AB. Ahora, ¿qué pasa de repente? De repente yo no puedo tener idea si esa fuerza AC es de tracción o esa fuerza AC es de compresión. Yo puedo no tener idea y eso está bien. O sea, tranquilamente puedo no saber a buenas a primeras. Entonces, ¿cuál es el procedimiento ahí? Yo puedo intuir qué barra estaría traccionada y qué barra estaría comprimida, o puedo directamente suponer y que salga con el resultado que me salga y luego ver si mi suposición fue correcta o no. Fíjense aquí, la única que tendría componente vertical sería FAB. Entonces la idea FAB es equilibrar el resultado o la resultante de estas dos cargas verticales. Fíjense, 300 para abajo, 1200 para arriba. La resultante sería 900 para arriba. Por lo tanto, FAB tendría que ir para abajo. Entonces yo puedo ya suponer, mira, esto necesariamente debe ser para abajo para llegar al equilibrio. Ahora, ¿qué ocurre con la fuerza AC? La fuerza AC debe equilibrar la componente horizontal de AB. Como este va para la izquierda, el otro debe ir para la derecha. Entonces yo tranquilamente puedo hacer esa suposición. Ahora, si no tengo idea, tranquilamente yo lo puedo poner así y me va a salir FAC negativo. Quiere decir que está invertido nada más. Voy a dejarlo ya de esta forma, que es justamente la forma que debería ser la correcta. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo ya hacer directamente el equilibrio de este nudo y ya voy a poder calcular estas dos incógnitas. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo plantear sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. ¿Ok? Ahora, cuando yo me vaya, por ejemplo, al nudo C, cuando yo me vaya al nudo C, estaría aproximadamente por aquí. ¿Qué es lo que yo encontraría en el nudo C? En el nudo C yo encontraría la fuerza AC, y fíjense que aquí está lo importante. Cuando yo analicé el nudo A, yo ya supuse una dirección para la fuerza AC. Entonces, la misma idea de suposición yo tengo que poner al otro nudo que está inmediatamente continuo. Es decir, ¿alguien puede decirme la barra AC si estaría a compresión o a tracción según esta suposición? Si logran identificar eso. Fíjense que si yo coloco fuerza AC saliendo del nudo A, en el nudo C también debería ser esa misma forma. Es decir, aquí debería venir de esta forma. ¿Por qué? Porque es básicamente suponer esto. Que muy grande. La barra se encuentra aquí y la barra por acción y reacción tiene esta forma. ¿Ok? Entonces fíjense cómo yo puse justamente uno al otro como para poder identificar. Si yo coloco la fuerza saliendo del nudo,
quiere decir que ese elemento estaría a tracción. Con ese elemento me refiero al elemento que le corresponde a esa fuerza. En este caso, el elemento AC. Fíjense que si sale el nudo por acción y reacción debería ser de esta forma. Entonces, este elemento que está aquí, que es AC, está a tracción. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo esta flechita debe estar directamente vinculada con esto? Si yo, como les dije hace rato, suponía mal esta de aquí y suponía así, entonces yo debo casarme con esa suposición. Y cuando ponga AC, debo colocarlo de la misma forma. ¿Ok? Pero no puedo, por ejemplo, dejar de esta forma. No puedo dejar aquí FAC para la izquierda y aquí también para la izquierda. Entonces deben casarse con una de las suposiciones. En este caso sería así. Y fíjense que aquí está el elemento AC y yo estoy suponiendo que está atracción. Esta es la primera vez que, o sea, esta es la única vez básicamente que voy a estar colocando el elemento en cada uno, entre los nudos, de forma que se vea de dónde sale, ¿verdad? Luego, fíjense que para poder equilibrar el nudo C, evidentemente aquí aparecería una fuerza también, para la derecha en este caso, que sería el nudo o la fuerza CE. De fuerza CE. ¿Qué implica eso? Implica que aquí está el elemento CE y que esto, evidentemente, esté atracción. Luego tendría el nudo E. Aquí el nudo E. Y tendría aquí la fuerza CE. Voy a ir acá, elemento AB. Fíjense que esta vez voy a hacer de vuelta todos los elementos. Esto sería algo así, ¿verdad? Ahí. Entonces me doy cuenta que el elemento AB estaría de esta forma. Por acción y reacción aparecería aquí la fuerza AB. Y aquí aproximadamente tengo el nudo B. Esto puedo dibujarlo un poquito más para arriba. Fíjense cómo lo que estoy haciendo es el diagrama cada nudo, pero lo estoy colocando en cada uno de sus lugares respectivos. Pero esto solamente estoy haciendo ahora para que sea notorio. ¿Okay? Para que sea fácil de entender de dónde sale cada uno de esos valores. Fíjense que para hacer el diagrama del cuerpo libre del nudo B, debo tener la barra AB, la carga de 600 libras, el elemento BC, fíjense que aquí el elemento BC existe, es decir, hay un elemento aquí, pero ese elemento BC es de fuerza cero. ¿Ok? Que es lo que ya definimos de entrada. Aquí tenemos dos situaciones. Tengo la barra BE y la barra BD. ¿Qué ocurre? ¿Cómo yo puedo saber qué pasa aquí? ¿Cuál estaría compresión? ¿Cuál estaría atracción? Entonces, aquí, por ejemplo, quizás está complicado identificar si la barra BD sería tracción o compresión, si BE sería tracción o compresión o no, ¿verdad? Entonces, yo tranquilamente puedo suponer, vamos a suponer esta barra, ¿ok? Tengo aquí el eje BE,
Voy a colocar aquí esquemáticamente la barra. Sería la barra BE. Y no sé. Vamos a suponer que está a La comprensión. compresión. Ok. Entonces voy a colocar esto aquí. Ahí está indicando que ese elemento está a compresión. Por lo tanto, la fuerza debería ser así. Esta fuerza voy a poner por adentro, ¿verdad? FB. Y aquí sería así. ¿Sí? ¿Qué más me falta en el nudo B? Me falta la barra BD. Entonces, la barra BD, fíjense que sería hasta el nudo D. Voy a bajar un poquito más. Y el nudo D estaría básicamente en esta vertical. Pero cambia la pendiente. Vamos a suponer que aquí está el nudo D. En el nudo D está la carga de 600 libras. ¿Sí? Y está esta barra. De vuelta, esta barra yo puedo no saber si está tracción o compresión. La recomendación que yo les daría, y se van a ir dando cuenta después más adelante, es que en general lo que ocurre es que toda esta línea, por ejemplo, podría estar trabajando a compresión y toda esta línea de tracción. Es decir, en general, de este elemento a este no va a cambiar su naturaleza. En general, depende de las cargas, pero en general no lo cambiaría. Entonces, para BD, yo supondría la misma idea de la barra AB. La barra AB está a compresión. Entonces voy a decir, bueno, voy a colocar la barra BD suponiendo a compresión también. ¿Ok? Esta es la barra BD. Por lo tanto, aparece aquí la fuerza BD, BD, y aquí aparece la fuerza BD. ¿Ok? Fíjense cómo ya hicimos básicamente el nudo A, B, C, y estos dos me faltan determinar, ¿verdad? O completar. ¿Qué más tengo en el nudo D? En el nudo D tengo la barra de E y la barra de F, que son básicamente las dos últimas cosas que voy a terminar colocando. Voy a colocar esta barra así. Esta es la barra de E. Y esta tranquilamente yo puedo, no sé, suponer. Voy a suponer que está a compresión. Esta es la barra fuerza de E. Y aquí tengo la fuerza de E. ¿Sí? Y por último, en el nudo D está la barra, la fuerza de F, que al final de cuentas va a terminar siendo igual a la fuerza BD. Entonces, también voy a colocar la misma suposición. Y esa fuerza sería DF. La misma idea aparece en el nudo E. Recordemos, la barra CE sería igual a la barra EG y la barra BE sería igual a la barra EF. Entonces, aquí voy a poner la barra, no me acuerdo cuál, EG creo que es, y aquí la barra EF. Entonces, fíjense que aquí, ¿yo qué hice? Hice una idea de cómo sería el equilibrio de cada uno de los nodos que conforman esta estructura, ¿verdad? Pero de los necesarios. Fíjense que el nudo F ya no haría falta analizar porque es totalmente idéntico, pero espejado al nudo B. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta cómo cada una de las fuerzas que ustedes suponen debe estar
conectada con los nodos o nodos vecinos. Entonces, si ustedes suponen una cosa, fíjense para siempre esa suposición. Por más que sea la incorrecta, al final de cuentas en el resultado les va a salir. Entonces ahora nada más me queda empezar a hacer la sumatoria. Entonces yo podría, qué sé yo, poner aquí, nudo A. ¿Sí? Del nudo A voy a sacar sumatoria fuerzas en I igual a 0. Fíjense que aquí ya va a depender de qué yo quisiera escribir primero, ¿verdad? Yo puedo hacer X o Y. En este caso me doy cuenta que Y es más rápido, porque de Y voy a sacar directamente el valor de la fuerza AB. Entonces ahí voy a tener fuerza AB por seno de alfa, sería la inclinación que voy a tener, sería igual a 1200 menos el valor de 300. Entonces de aquí yo podría tener el valor de AB. Fíjense lo que necesitamos, y quiero que me calculen, según estas medidas, sería el valor de alfa aquí, y en este caso el valor de beta. Algo que vamos a tener que necesitar, o sea, que vamos a necesitar en general son las inclinaciones de las barras, ¿verdad? Aquí evidente es fácil notar que este también es alfa, por lo tanto esto también, ¿verdad? Entonces tenemos que calcular los ángulos según teniendo en cuenta las cotas de los vértices, ¿verdad? Alfa, no sé si tienen. Alfa es 36,86. Fíjense que 36,86 tiene el seno y el coseno como números básicamente redonditos, ¿verdad? 0,6 y 0,8 creo. ¿Y beta? 14. 14,03 era, pero no sé si 14 no. Ok. Si pusiste dos decimales, ponerle 2 en ambos. Vamos a poner así, ¿verdad? 36,86 y 14,03. Vamos a extender un poquito más de nuestro horario para poder terminar el ejercicio. ¿Ok? Y después ya le dejo libre. Entonces, aquí voy a tener 900 dividido seno alfa. Entonces, directamente ya sale AB. Con dos decimales está más que suficiente. Es 1500,34. Y esto estaba en libras, ¿verdad? Voy a ponerlo en libras. Y para, para esto, aquí yo ya me doy cuenta si mi suposición fue correcta o no. Si me sale positivo, quiere decir que mi suposición es correcta. Entonces debo ver qué yo supuse. Si me sale negativo, la suposición es invertida. Sale positivo, quiere decir que es correcta. Que yo supuse la barra AB a compresión. Entonces, yo ya me puedo acostumbrar a colocarle aquí al lado, por ejemplo, así, una C de compresión. Puse en rojo, ¿verdad? Pero para tener idea, para poner en otro color o poner en un símbolo o algo así, para que la C no se me encime con una unidad de medida o algo así. Entonces ya tengo una primera barra. Luego, del mismo nudo, yo puedo hacer sumatoria fuerza en X igual a 0 y me doy cuenta de lo siguiente. La componente horizontal de AB debe ser igual a AC. Es decir, fuerza AC es igual a la fuerza AB por coseno de alfa. Como ya tengo AB arriba, por coseno de alfa me va a salir el número directamente. Mil doscientos uno Así como cero. coma 36.
al salir de vuelta positivo, significa que mi suposición es correcta. Que yo supuse la barra AC, supuse atracción. Entonces, lo puedo poner aquí al lado una T. Y ahí ya tengo el elemento. Fíjense cómo ambos me salen positivos, pero tienen naturaleza distinta. El signo que va aquí es por la consideración que yo hice. Si es positivo es la suposición que yo hice, si es negativo es invertida. Entonces ya tengo básicamente el nudo AB, o sea, la barra AB, la barra AC. Análogamente ya tengo estas dos. Del nudo C, yo me puedo dar cuenta de lo siguiente. Del nudo C, yo por un lado logré concluir que la fuerza BC era 0, una fuerza de fuerza 0, y también por sumatoria fuerza en X me doy cuenta que la fuerza de la barra CE es igual a la fuerza de la barra AC, que es 1201,36 libras de tracción. Entonces, fíjense que ya estamos logrando determinar nosotros. Nosotros ya logramos determinar esta barra aquí a compresión, esta barra aquí a compresión. Ya logramos determinar esta fuerza y análogamente entonces estos elementos también aquí. ¿Ok? Vayamos entonces ahora al nudo B. Fíjense que no necesariamente hay que ir en un orden alfabético. Yo pasé del A al C, ahora al B. Entonces voy pasando de acuerdo al que me sea más fácil, ¿verdad? Del nudo B. Aquí evidentemente las dos incógnitas son BD y BE. Como ambos son oblicuos, entonces no importa si empiezo por sumatoria fuerza en X o sumatoria fuerza en Y. Voy a plantear sumatoria fuerza en X igual a 0. ¿Ok? Fíjense que aquí las incógnitas son estas dos barras. Entonces esas voy a dejar de un lado y las otras del otro lado. Es decir, BD primero. Voy a tener que la componente horizontal sería BD por coseno de beta. Entonces sería menos fuerza BD por coseno de beta. La fuerza BE sería coseno de alfa, pero también negativo porque va para la izquierda. Menos fuerza BE coseno de alfa. ¿Ok? Eso más estas fuerzas debería ser igual a 0. ¿Verdad? Fíjense que la componente de 600 no tiene componente horizontal, entonces ya no hay drama. Entonces le debo poner más fuerza AB coseno de alfa igual a 0. Si paso del otro lado me va a quedar menos fuerza AB coseno de alfa. Y si escribo una mejor ecuación, voy a tener FBD coseno de beta sobre coseno de alfa más FBE igual a FAB, donde este es dato. Entonces fíjense, lo que yo estoy tratando de hacer es escribir una ecuación en función a BD y BE. ¿Ok? Lo siguiente, plantear sumatoria fuerza en I. Aquí todas tienen componentes. Entonces voy a tener VE primero, perdón, VD primero. VD tiene su componente negativa, entonces menos FBD por seno de beta. Y fíjense que si yo estoy armando bien, entonces me voy a poder armar muy rápido las ecuaciones, porque si aquí la componente es coseno, en el otro eje es seno. Si aquí es coseno, en el otro es seno. Entonces es muy rápido. Solamente que VE va a ser positivo. Va para arriba.
¿Ok? FAB también sería para arriba. Pero como lo paso al otro miembro, queda menos FAB, seno de alfa. Y por último, tengo el 600. Como lo pasé del otro lado, va a quedar así. Entonces, de vuelta, yo puedo dividir, qué sé yo, todo entre menos seno de alfa. Voy a tener FBD, seno de beta sobre seno de alfa, menos FBE, igual a FAB, menos 600 seno de alfa. Por ejemplo. Entonces me doy cuenta que aquí se trata de una ecuación, dos ecuaciones con dos incógnitas. En mi calculadora, tranquilamente puedo cargar esas dos ecuaciones con dos incógnitas y yo podría llegar a resolver esto sin mayores inconvenientes, la verdad. Y de aquí yo debería poder sacar primero FBD y segundo FBE. No sé si tiene los valores. Seno de beta, ¿cuánto valía? 14, 14,03 me dio. profe, ¿puedes bajar un poquito? Ahí, BE ah, 60, ahí puse mal el número. ¿Cuánto sale BD o BE? No sé cuál calcular. BE 61,2 y BD me salió 1241,96. ¿Cómo? Ok, sí, yo metí 1500 en vez de 1200. Está bien. Ambos te salieron con signo positivo. No, signo negativo me salieron los dos. Acá negativo y acá negativo. No puede salir negativo. Fíjate que AB es 1500. Aquí yo coloco 1500 nomás. Ah, no, yo puse mal, no puse mi negativo en mi primera ecuación. Es Ok. igual que positivo. Ambos positivos. Así. Sí, porque me equivoqué en mi ecuación. En el primero puse positivo, como olvidé el negativo, no, para mí Ok. es ay, Ok. Entonces, fíjense que si sale de esta forma, significa que las suposiciones fueron las correctas. Esto quiere decir que FBD está a compresión. Entonces, es correcto decir que esto está a compresión. Y la fuerza BE, en este caso, también.
tenemos esta de aquí, tenemos esta de aquí. Entonces, básicamente, yo ya estoy llegando casi al final, ¿verdad? Tengo esta. Aquí también tengo esta de aquí. Y tengo esta. Entonces, tan solo me falta analizar un nudo más. El nudo puede ser el nudo D o puede ser el nudo E. Da absolutamente igual con cuál trabajemos. Supongamos que hagamos el nudo E, ¿verdad? Para hacer una variación pequeña. Entonces vamos al nudo E. Y en el nudo E lo que me interesa conocer es el valor o la magnitud de la fuerza de E. Entonces me voy al nudo D. Y evidentemente tan solo trabajaría con la componente vertical. Entonces, sumatoria fuerza ni igual a 0. Voy a tener la barra BE, que es igual a la EF, por seno de alfa, y el otro lado FDE. Por lo tanto, me va a quedar así. La fuerza de esta barra, que es la que quiero determinar, sería igual a FBD seno de alfa más BE y EF. Más FEF seno de alfa. Y aquí pasa que estos son iguales. Entonces, evidentemente, sería igual a 2 veces FBE seno de alfa. Y ahí debería poder sacar el valor de FDE. Que si están bien los números que estamos calculando, sería 73,42, creo. Y me fijo, yo supuse que la barra de E estaría a compresión. Por lo tanto, lo indico aquí al lado. Entonces, termino acá diciendo que esta estructura trabaja de esta forma. Fíjense, yo esquematicé rojo a compresión y azul a tracción. Entonces, al mirar así, es esta la imagen que se me debe formar en la mente al analizar esa estructura. O sea, ahí yo sé cómo está trabajando. Entonces, si yo sé cómo está trabajando y quiero dimensionar el elemento BE, entonces ya voy a dimensionar a la compresión. Si quiero dimensionar el elemento eje, voy a dimensionar a la tracción. Y así sucesivamente. Esa es la idea. Y por último, aquí lo que valdría la pena que terminen de hacer ustedes es lo siguiente, ¿verdad? Digamos, terminar de elaborar esa tabla que habíamos dicho. La tabla puede ser tranquilamente así. Un momento. En donde acá yo puedo poner elemento y ahí le puedo poner AB, AC, etcétera, 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 etcétera. Aquí fuerza, indico, qué sé yo, entre paréntesis la unidad de medida que voy a usar, libras. Y aquí al lado, naturaleza. ¿Ok? Entonces, AB, por ejemplo, 1500,34. Ya sé que es de libras y la naturaleza es de compresión. Entonces yo tranquilamente puedo escribirlo completo, compresión. O por ejemplo, el elemento que era BC.
Cuando llegue al elemento BC, voy a poner acá 0 y aquí puedo ponerlo fuerza 0. Y así sucesivamente completar esta tabla. ¿Ok? Ya claro, entonces. Fíjense que realmente no es muy complejo. Sí requiere mucha atención. Por eso me dediqué bien en esta parte para poder mostrar de dónde sale cada una de las suposiciones de las direcciones de la fuerza. Ahora, si ustedes no tienen idea, entonces pueden suponerlo de forma arbitraria. Pero lo que tienen que saber es que esa suposición debe ser constante en todo el análisis. Profe, ¿puedes irte otra vez a la barra de E? No entendí muy bien. La barra aquí. Sí, Ok. Fíjense que en el nudo E es este de aquí. ¿Sí? Por simetría de cargas y de las barras, yo sé que la fuerza FCE y la fuerza EG van a tener que ser iguales. Y también la fuerza BE con la fuerza EF. Entonces aquí yo tan solo, como la única incógnita que me queda es la fuerza DE, entonces yo directamente haría la suma de la componente vertical de estas tres fuerzas. Que sería DE por un lado y BE y EF por otro lado. Entonces, mi sumatoria fuerza NI sería fuerza DE igual a la resultante de las componentes verticales de las otras dos, que son fuerza BE por seno alfa más fuerza EF por seno alfa. y no serían negativos todos. Tipo, Sí, bien, serían negativos, pero lo que yo hice fue ya despejar de E nada más. Fíjate que sería así. pero de E no tendría que ser negativo también. Por eso digo, acá va a ser F de E, ¿sí? Sí, sí, gracias. Aquí sería así, ¿verdad? Acá, opa, así. Ahí estaría corregido. Gracias. Sí, entonces estaría atención. Sí, el valor no sé cuánto salió. El valor salió bien. No, 73, y algo. ¿cómo cuánto, no? 42. Gracias. Entonces, ojo, está muy interesante eso. Este signo, porque salía acá un negativo, al final de cuentas lo que me va a indicar que esto debe ser atracción. Gracias. Entonces ahí voy a corregir mi esquema de aquí. Y se ve que este elemento está trabajando así. ¿Ok? Sí, ahí está. Profe, Sí, es con una consulta con respecto a, viste que esa barra BC, ahí dijimos que es una barra de fuerza cero. sí. Si yo, por ejemplo, al desarrollar el ejercicio, no sé, por apurado o algo, hago y yo no me doy cuenta de que esa es una barra de fuerza cero. Y Ujú. digo que hay una fuerza ahí y hay una fuerza. Y ese valor de la fuerza me tendría que salir cero o no Sí. significa eso, que No, sea no, no. fuerza. Te va a salir cero. Pero ¿qué va a pasar? Ahí va a depender cómo va a ser tu camino. Porque si vos empezás en A, sin problema determinás estas dos fuerzas. Si de A, por ejemplo, pasás al B, ¿qué va a pasar? Va a tener una, dos, tres incógnitas. Porque aquí vas a poner FBC. Entonces no va a poder resolver. Y ahí vas a pasar al nudo C. Y al analizar el nudo C te vas a dar cuenta que BC es cero. Te va a salir automáticamente que es cero. Porque la sumatoria de fuerza en I en C es cero y solamente existe como componente vertical la barra BC. Entonces ahí sale BC cero y ahí te va de vuelta al nudo B. Y ahí ya resuelve la estructura. Si te sale otro valor que no es cero, quiere decir que algo estás haciendo mal. Entiendo. Profe, y si es que
¿me podés recordar cuál era la condición para que esa barra, por ejemplo, sea considerada fuerza cero? Porque Ah, esa parte no me ok, perdí un poquitito. ok. Fíjate que todos los nudos, vamos a analizar solamente el nudo C, ¿ok? El nudo C, a ver dónde hay un espacio. Acá. El nudo C, opa, el nudo C está trabajando de esta forma. C tiene evidentemente tres barras acá. Una viene acá y otra acá. Para que esté en equilibrio necesariamente todo debe sumar cero. Ahora, ¿qué ocurre? Esta fuerza, supongamos que va para la derecha. La que le puede equilibrar es otra que tenga componente horizontal, es decir, esta de aquí. Entonces aquí sería opuesto, ¿verdad? Va a ir para la izquierda. Ahora, esta otra barra necesariamente tiene la fuerza en su dirección. Puede ser para arriba, puedo ponerlo, o puedo ponerlo para abajo. Es indistinto. Pero cuando yo haga la sumatoria, este supongamos el eje X y este supongamos el eje Y, cuando yo haga sumatoria de fuerza ni igual a cero, voy a dar cuenta que este necesariamente debe ser cero, porque es la única fuerza con componente vertical. Como no hay ninguna otra que le pueda equilibrar a esa, entonces esta debe ser cero. Ojo, que eso no es solamente si la fuerza es recta. Supongamos que la barra era así. Ahí también, evidentemente, esta fuerza, no sé, 3, terminaría siendo cero. ¿Por qué? Porque es la única que tendría una componente vertical. Entonces, en general, cuando hay un cruce de tres barras y dos de ellas son colineales, la tercera sería barra cero. Ah, ya entiendo, entiendo. Sí, ahora sí ya me quedó más claro. Dale, Gracias, profe. dale. Entonces, por hoy sería hasta aquí, ¿verdad? Porque me pasé un poco ya el horario y también tendría que entrar con los otros compañeros. Entonces, fíjense que realmente está interesante resolver estos ejercicios. En general son divertidos, pero se requiere atención y precisión por sobre todo. Entonces, por mi parte sería por todo hasta aquí, por hoy. Nos vemos mañana. Mucha suerte. Profe, Sí, mañana vamos a continuar haciendo ejercicios. sí, sí, sí. ¿Qué dice Mañana, el 6.55? Que no me queda claro algo. Te quiero consultar mañana, si es posible. dale, sin problema. Dale, gracias. Nos Dale, vemos. chao, Chao. chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe.